Muy buenas tardes, noches a todos, queridos hermanos, que van a ver este interesante programa de esta noche. Les saluda Alex Tecua, apologeta católico desde la Ciudad de Muy México, buenas tardes, transmitiendo noches, todos. totalmente en vivo para todos ustedes. Y es un gusto y una bendición darle gracias a nuestro Señor por estar una vez más aquí compartiendo su palabra. Por favor, compartan, denle like a la transmisión porque saben que de esa manera se llega más rápido a las personas que lo necesitan, un familiar, un amigo, si sabes que ocupa de la palabra del Señor, de estos diálogos que son edificantes, por favor, no te olvides de dejar tu like primero y después compartir. Y si no te has suscrito al canal de Católicos por Convicción, te invitamos también a que actives la campanita para recibir cada una de las notificaciones que te van a llegar a tu celular o a tu computadora. Bueno, como les decía, tenemos un debate muy interesante y a la vez intenso, ¿sí? Porque la gente tiene dudas, se preguntan qué sucede con la intercesión de los santos. Esa es la pregunta de mucha gente, ¿sí? Y tenemos aquí a dos exponentes, dos debatientes que van hoy a presentar su tesis sobre este tema interesante. Por un lado tenemos a nuestro hermano Rigo Ardón, católico. Saludos hasta allá, hasta Costa Rica, nuestros hermanos ticos. Y por el otro lado tenemos a nuestro hermano Magno Lastra, ¿sí? Él también va a estar compartiendo aquí en nuestro canal, está como invitado y también es un gusto y una bendición que esté aquí con nosotros compartiendo la palabra. Bueno, tendrán ambos un minuto de presentación, ¿sí? Un minuto donde van a decir de dónde son exactamente y bueno, un poquito de ustedes que nos hablen, porque hay mucha gente que a lo mejor los conocen, otros no tanto y tenemos que ver quiénes son, ¿sí? Le vamos a dar el pase por cordialidad al hermano Lastra, si está listo para que él se Se presente, presente, diga a diga qué a qué iglesia iglesia pertenece pertenece y si quiere y si mandar quiere algún mandar algún saludo. saludo. Bienvenido, Bienvenido, hermano hermano Lastra, Lastra, No quiero a este foro. agradecerle a Rigo la invitación, agradecerte a ti, Alex, la moderación, a Richbel por darnos la facilidad del canal. Bueno, saludar a todo el pueblo católico, al pueblo evangélico que pueda ver este video. Quizás algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Magno Lastra, soy pastor de la Iglesia Cristiana Vida de Dios, una iglesia de corte pentecostal aquí en Lima, Perú. Y bueno, esperemos que el debate sea de mucha edificación para todos y que lo hagamos dentro del marco del respeto y la caridad cristiana. Ok, muy bien, muchas gracias, pastor. Y ahora por el otro lado, nuestro hermano Rigo hasta Costa Rica. Bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias Alex, primero que todo, por aceptar moderar este debate. Pues no, deseando que sea un debate respetuoso, de altura, y que agradecido también con el pastor Magno que aceptó la invitación para debatir el día de hoy. Y bueno, poniéndonos en manos de Dios, ¿verdad? Todos, para que todo salga bien. Y pues mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, soy laico católico costarricense y pertenezco a la parroquia de San Isidro de Coronado, esto en San José, Costa Rica. Ok, bienvenido Rigo también y un fuerte abrazo hasta allá, hasta Costa Rica. Pues ustedes ya vieron de qué se va a tratar ese tema, la intercesión de los santos, pero antes tengo que leer ciertas reglas que creo que ya saben, pero de todas maneras. Y el formato del debate. A ver, primero que nada, tendrán 20 minutos de exposición, comenzando todos los tiempos el hermano Lastra, donde va a mostrar la tesis, ¿sí? Exponer únicamente. 15 minutos para refutar lo que han dicho en esa exposición y finalizamos con 5 minutos de conclusiones o de contrarrefutación. Creo que en ese tiempo ya ustedes pueden decidir, son libres de, no sé, refutar algo que les quedó pendiente o decir lo que ustedes gusten, pero claro, de acuerdo al tema que estamos analizando. Y por último, un minuto de despedida para mandar saludos y ya no se puede hablar nada más del tema de esta noche. Bien, ahora, las reglas son las siguientes. El respeto entre hermanos es un mandamiento que sabemos que está presente en nosotros, así que ponerlo en práctica. Respetarse, hablar despacio, por favor. Me ha tocado debates donde, híjole, se avientan una metralleta de citas bíblicas, la gente queda así como que, ¿what? ¿Qué hacemos? Anotamos o escuchamos y como es una técnica a veces que se utiliza,
los freno. Yo ya conozco esa técnica, así que los freno. Hablar despacio. Tener la cámara encendida mientras el otro expone, por respeto, obviamente. No mencionar personas ajenas, que cuando yo debatí con fulano, fíjate que pasó esto. Solamente aquí está Rigo y el pastor Lastra. Y concentrarse en el tema, porque entonces tendré que con la pena salir y decirles, ¿sabes qué? Concéntrate en el tema de la intercesión de los santos. ¿Sí? Son 5 reglas que hay que estar cuidando en el debate. Y también para los del chat, por favor comenten con respeto. El hecho de que el pastor esté aquí en un canal católico no significa que hay que insultarlo, decir cosas que no tienen que ver con el tema. Así que les pido respeto para los dos. ¿Sí? Quienes van a comentar, háganlo con respeto, con humildad y enfocados únicamente en el argumento que van a estar ahí platicando entre ustedes en la caja del chat. Bien, por el momento es todo y vamos a iniciar los tiempos. Sí, los tiempos son importantes. Va a comenzar el pastor Lastra. Solamente permíteme, voy a ponerte el tiempo. Deme un segundo. Okay, como que el reloj se pausó. Ok, ahí lo tengo. Cronómetro. Yo les voy a avisar a ustedes cuando les quede 1 minuto o 2. Ya depende. Pastor, ¿prefiere que 2 minutos, 1 minuto? No, sí está bien, 2 minutos, está 2 bien. minutos. Sale pues. Entonces tienes 20 minutos de exposición del tema de la intercesión de santos. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Dale, a partir de ahora. Bien. Lo primero que quiero pedirles es que situemos el debate, ¿no? ¿De qué se trata el debate? Porque a veces se construye como un falso debate, lamentablemente, y se hace creer de que lo que se tiene que probar es el estado de conciencia de los que mueren en Cristo, ¿no? Y básicamente eso no es la discrepancia que tenemos católicos y evangélicos. Católicos y evangélicos creemos exactamente que hay un estado de conciencia después de la muerte porque tenemos una definición teológica de lo que es la muerte. En este caso es la separación. Y creemos en un estado de conciencia de los que mueren en Cristo. Entonces, eso no es lo que había que probar en este debate porque ambos pensamientos coincidimos con respecto a ese punto. Otra cosa muy importante que no es parte de este debate es que si es que se cree que existe una intercesión dentro de lo que es la iglesia que habita aquí en la tierra, es decir, hermanos entre hermanos que están dentro de la misma congregación aquí en la tierra, pastores por los hermanos de la iglesia o los hermanos de la iglesia por las autoridades de la iglesia. Eso tampoco no es la discrepancia. O sea, que si se pretende probar de que hay intercesión de vivo por vivo aquí en la tierra, esa creo que tampoco es la tesis que habría que probar de parte de mi oponente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos, tanto católicos y evangélicos, la discrepancia? Y eso creo que es esencialmente el punto del debate y la discusión del día de hoy. Que lo que nosotros discrepamos es que los santos que están allá en el cielo, por decirlo de esa manera, pueden de manera efectiva oír las oraciones de los santos que están aquí en la tierra y asimismo puedan presentarlas delante de Dios y pedir o mediar por ellas. Esa es la discrepancia. Católicos tienen una postura en la cual ellos afirman que ese hecho es posible y nosotros rechazamos ese escenario, ¿no? Entonces mi oponente tendrá que probar hoy a la luz de las escrituras, proveernos un texto claro, alejado de conjeturas y suposiciones, en lo cual nos indique la oración de un vivo aquí en la tierra dirigida a santos en los cielos. Asimismo, que éstas sean escuchadas y que sean presentadas a Dios y sean respondidas, ¿no? Cosa que vamos a ver si que se lo puede conseguir en este debate. Mi oponente quizás viajará pues por textos patrísticos, viajará pues por algunos libros que nosotros no consideramos inspirados y por algunas tradiciones judías, pero le quisiera pedir que se centrase en las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos registra 650 oraciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vemos una característica en todas ellas. Estas 650 oraciones son dirigidas exclusivamente a Dios. Voy a citar algunos textos del Antiguo Testamento que prueban lo que les estoy diciendo. En el Salmo 73, 25 nos dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? También vemos en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque se practicaba un tipo de ritual en las alturas, en los montes, y se creía en ciertos ídolos contemporáneos a este texto. Pero el salmista nos dice que su socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. También el Señor vía el profeta nos pide que nuestras oraciones sean dirigidas a Él. El profeta nos dice, clama a mí, el Señor nos dice, perdón, clama a mí que yo te responderé. Así que vemos claro un patrón en el Antiguo Testamento, en lo cual las oraciones
fueron siempre dirigidas directamente a Dios sin un mediador o intermediario en los cielos. Ahora vamos a viajar un poquito por el Nuevo Testamento y vamos a preguntarnos si esta enseñanza, esta doctrina de pedir favores o intercesión de los santos en los cielos fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo. Y si es que vamos a encontrar un pasaje en las Escrituras que nos afirme esta supuesta doctrina. El Señor Jesucristo nos enseña a orar de la siguiente manera, ¿no? ¿A quién oraba Jesús? Nos vamos a hacer la pregunta. En el libro de Mateo capítulo 6, verso 5, el Señor Jesús nos dice así, que cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable en lo secreto con Dios. La oración, según el Señor Jesucristo, tiene que ser dirigida exclusivamente a Dios, en los cielos hablando. Y hable con su Padre, pues Él da según lo que se le pide. Cuando ores, ora en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto, y aquí vemos una cualidad de Dios, que es la omnisciencia y la omnipresencia. Que Dios puede estar presente en todo lugar, pero también tiene conocimiento de todas las cosas que hacen. También sus discípulos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo acerca de la oración y que les enseña a orar. Y vemos claramente el pensamiento del Señor Jesús enseñándole a sus discípulos a hacer una oración dirigida al Padre. Y les dijo que cuando oren, oren de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, y creo que ya todos conocemos lo largo de esa oración. Los escritores sagrados con respecto a las actividades de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, también recuerdan a quién Él dirigía sus oraciones. En el libro de Hebreos capítulo 5, verso 7 nos dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, en este caso Dios su Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Así es, hermanos. Entonces, como estamos viendo, las oraciones de Jesús siempre fueron dirigidas al Padre. Mateo 26, 53 también nos confirma lo que les estoy diciendo. Él nos dice así, o piensan que no puedo rogar a mi Padre y Él pondrá a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. ¿Fue solo Jesucristo quien tenía esa práctica de dirigir las oraciones directamente al Padre? ¿O también vemos a sus discípulos o los apóstoles que hacían exactamente lo mismo? Veamos qué es lo que hacían los apóstoles con respecto al destino de sus oraciones en los cielos. Hechos 4, 23, 31 nos dice, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios. A Dios alzaron la voz y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Como vemos claramente, las oraciones de los apóstoles fueron dirigidas exclusiva y absolutamente en los cielos a Dios. La pregunta que también nos tenemos que hacer, ¿a quién oraba la iglesia contemporánea a Jesús y a los apóstoles? ¿Hacia dónde eran dirigidas sus oraciones? ¿Cuál era la ortopraxis cristiana de los primeros siglos de la iglesia? Hechos 12:5 nos dice así, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios. Se dan cuenta que la iglesia militante en ese tiempo hacía sus oraciones fervientemente a Dios. Estamos mostrando de manera clara y categórica que la iglesia dirigía sus oraciones exclusivamente a Dios. Ahora, como segundo punto, quiero presentarle quién es el que intercede, nuestro representante delante de Dios en los cielos, según las Sagradas Escrituras. Tenemos a Jesús como el que intercede delante de Dios. Hebreos 7:25 nos dice así, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por medio de Jesús, se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. En el libro de Romanos 8:34 también nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Aquí vemos cómo claramente las Escrituras nos presentan a Jesús como el que intercede por nosotros delante del Padre. Y también nos dice la palabra de Dios en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También vemos que Jesús nos asegura, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Asimismo, también vemos en la palabra de Dios la participación del Espíritu Santo como quien intercede a favor nuestro. Y nos dice así en el libro de Romanos 8, verso 27. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así que aquí tenemos a Jesús en el cielo intercediendo por nosotros y al Espíritu Santo que también intercede por nosotros. Y eso es muy importante que tomemos en cuenta. Como tercer punto, quiero presentarles que la iglesia tiene acceso gratuito delante del Padre. Y eso es muy importante tomar en cuenta.
La Biblia nos afirma lo siguiente, que tenemos libre acceso al trono de la gracia, y eso está en Efesios capítulo 3, verso 11 al 12. Dice así: según su designio eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre acceso a Dios con confianza, mediante la fe que es en Él. Para el pensamiento de los escritores sagrados, nosotros delante de Dios en los cielos no necesitamos alguna otra persona que nos facilite o nos dé un trámite para nosotros poder llegar directamente al trono de Dios. Los escritores sagrados tenían completamente claro que los hijos de Dios que han sido comprados y redimidos por la sangre de Cristo tenían acceso directo al trono de la gracia. Y así lo dice también el escritor en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versos 19-20. Por lo tanto, hermanos, resaltando la obra de Jesús en la cruz, por la muerte de Jesús en la cruz, tenemos total libertad. Ojo, mire aquí. Tenemos total libertad para entrar al lugar santísimo a través del velo, es decir, mediante su propio cuerpo. Es decir, ¿cuál es el instrumento que nosotros vamos a usar para presentarnos delante de Dios? En este caso es la obra de la cruz. Y dice que nos abrió un camino nuevo. Claro, porque está haciendo una tipología que en el Antiguo Testamento, ese velo que impedía el paso al lugar santísimo, que en este caso representaba el lugar donde habitaba Dios, estaba la presencia de Dios, ahora ese velo se ha partido y ya tenemos nosotros entrada, acceso, libre acceso al trono de la gracia por medio de la obra perfecta de Jesús en la cruz. Ahora, vemos claramente que la intercesión de Cristo descrita en la Biblia no es una oración que él hace, sino una obra. O sea que aquí hay que destacar que lo que Jesús hace para fundir como nuestro mediador, y esa tipología de mediador, porque aquí a veces se presenta también como una falacia, haciendo creer que cualquier otra persona puede mediar porque la Biblia no lo prohíbe y nos hacen creer de que ese tipo de mediación se puede equiparar de alguna manera a la mediación que hace Cristo. Pero aquí el escritor va a resaltar algo importante. Va a resaltar que el tipo de mediación de Cristo se sostiene no simplemente por una oración, sino por una acción, una obra. En este caso, la ofrenda perfecta de su vida entregada en la cruz del Calvario. Entonces, es a través de esa obra de Cristo Jesús, que nosotros podemos llegar al Padre sin tener que pasar por otros. Nos dice así en el libro de Mateo 27:51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y como les explicaba, el velo separaba el lugar santísimo en el templo de Jerusalén. José fue un historiador del siglo I, narra que incluso si atara esa tela a dos caballos y ambos se corrían en dirección opuesta, ese velo no se podía romper. Era un velo muy firme, muy resistente. Pero sin embargo, la obra de la cruz parte ese velo y nos deja a nosotros ese libre acceso, mis amados hermanos. Bien, otra cosa importante que nosotros tenemos que ver, que a veces se presenta aquí, es, a ver, déjenme un momentito por acá, se me ha movido. Ya, vamos a presentar lo siguiente. Es importante que nosotros tenemos que entender, para que las oraciones sean oídas por los santos que están en el cielo, es necesario que estén una cualidad o un atributo exclusivamente, en este caso divino, que es la omnisciencia y la omnipresencia. La pregunta que nosotros nos hacemos los evangélicos: ¿cómo es posible que estos santos que están en los cielos tengan la capacidad o el atributo divino de oír millones de oraciones al mismo tiempo en diferentes idiomas, incluso idiomas que ellos ni siquiera conocen ni han conocido en los cielos? ¿Cómo es posible? Yo quisiera que mi oponente nos dé una explicación lógica, razonable y asimismo amparada por las Sagradas Escrituras. Ahora bien, para que un santo muerto pueda responder a las oraciones de alguien, a menudo incluso en su inconsciencia, sin duda debe tener el atributo de la omnisciencia. Sin embargo, esta característica es un atributo exclusivo del Dios Todopoderoso. Solo Dios puede responder a varias oraciones al mismo tiempo, ya que esto es intrínseco a su divinidad. ¿Qué cosa es la omnisciencia? La cualidad de ser omnisciente, es el conocimiento de Dios, que en tiempo inmediato puede conocer todas las cosas. Ahora, a menos que de alguna manera se quiera considerar o atribuirle atributos, valga la redundancia, que son intransferibles a estos santos que están en el cielo, entonces de alguna manera se estaría elevándolo a una categoría de dioses, y eso nosotros lo consideramos muy peligroso, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque de este tipo de filosofía que de alguna u otra manera ha entrado en cierta parte de la iglesia, es muy comparada con pensamientos de la mitología pagana, ¿no? Y donde ellos sí exaltan a las personas y les dan ciertos atributos de dioses. Ahora bien,
La omnipresencia. Ahora, para que un santo muerto escuche las oraciones de las personas que le rezan simultáneamente en cualquier país, Brasil, Arabia, en cualquier lugar, debe estar consciente de lo que sucede en todas partes, teniendo así el atributo de la omnipresencia. Sin embargo, este es nuevamente otro atributo único de nuestro Dios Todopoderoso. Y antes de esto, recurrir a estos santos es atribuirle poderes. De alguna manera, ¿no? Le atribuimos poderes considerándolos de alguna manera o elevándolos a la categoría de dioses, y lo consideramos eso como algo muy peligroso, que incluso va a afectar, va a hacer caer a la persona en el pecado de la idolatría. Como punto siguiente, quiero hablar acerca de la comunicación con los muertos y por qué de alguna otra manera siempre ese tipo de comunicación ha sido prohibida por las Escrituras. Intentarse comunicarse con los muertos es abominación al Señor, según Isaías 8:19, Deuteronomio 18:10 al 12. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús informa que los muertos nada pueden hacer por los vivos, Lucas 16:19, 11. Sin embargo, nuestros amigos católicos afirman que Dios solo prohíbe consultar con los muertos como lo hacen los espiritistas. Sin embargo, cuando le reza a alguien que está muerto, le pides ayuda o pide su intercesión contigo, ¿no es eso una forma de comunicación? ¿Acaso los santos, María, no están muertos? Es imposible pensar que Dios prohíba considerar esta práctica de comunicarse con los muertos como una abominación, pero esté plenamente de acuerdo que nosotros tengamos algún tipo de comunicación con ellos. Si le pedimos la intercesión de un santo, estamos hablando con él, o haciéndole una oración a María, estamos haciéndolo directamente hacia esa persona. Estamos queriendo comunicarnos con esa persona. Y básicamente esa es la prohibición, quererse comunicar con una persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El Papa Juan Pablo II, a principios de los años 80, nos dice que esta oración repetitiva a María de que nos libre. Él nos incita, nos motiva a orar a María para que nos libre de la guerra nuclear, el hambre, la autodestrucción, la injusticia. Entonces, el punto de destino de la oración que él pretende motivar es hacia la persona de María y no a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Como siguiente punto, quiero hablar acerca de la suficiencia, en este caso, de Cristo. La suficiencia de Cristo. Nosotros los evangélicos creemos en que la obra de la cruz es una obra perfecta y la tarea de Cristo en este caso es absolutamente suficiente, ¿no? Según la postura de mi oponente, los muertos que están en los cielos cumplen una labor de intercesores. Se lo preguntamos a ellos y hay que preguntárselo así. Ellos de alguna manera tienen información o tienen conocimiento de todas las cosas que suceden al mismo tiempo y todas las oraciones que llegan delante de ellos. Pero Jesús nos dice, por ejemplo, con respecto a eso, que todo lo que le pidamos en mi nombre al Padre, yo lo haré. Hay una garantía de su obra y de su suficiencia, como en este caso de intercesor. Él nos está dirigiendo hacia su persona para que Él garantice en este caso la respuesta a nuestras oraciones, mis amados hermanos. Y en eso nosotros tenemos que estar completamente seguros, descansar en la obra suficiente de Jesús en la cruz. Jesús nos dice una vez más, todo lo que le pidamos en mi nombre, lo haré. Cristo no nos dice que nosotros tenemos que recurrir a otra persona ajena a Él en los cielos. De ninguna manera Él nos recomienda que pidamos auxilio o ayuda a otra persona distinta a Él en los cielos. Él nos motiva a pedirle directamente a Él y nos garantiza que Él nos va a responder. Y en este caso nosotros queremos resaltar la suficiencia de la obra de Cristo. Haré, dice el Señor Jesús en Juan 14:14, todo lo que pida, sí, 3, en mi nombre y cualquier cosa que me pidan. Esto es para que el Padre os dé todo lo que pidáis en mi nombre. Juan 15:16. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Juan 16:24. Os digo esto en verdad, si alguna cosa pidieres al Padre en mi nombre, yo los daré. Veamos aquí que Cristo nos dice que Él haría cualquier cosa que le pidiéramos. Ahora bien, si Dios nos dará algo, si se lo pedimos a Cristo, entonces, ¿dónde quedaría la otra ayuda adicional? Estoy hablando con respecto a la obra de la cruz y lo que Jesús hace en los cielos. El catolicismo romano nos hace ver de que los santos que están en los cielos tienen méritos propios y ellos presentan sus méritos delante de Dios. Y en virtud a los méritos que ellos tienen, Dios nos responde. Pero, siendo honestos,
todos los méritos que los hombres puedan presentar delante de Dios, por más buenos que sean, y no estamos descalificando las buenas intenciones o las buenas acciones, las buenas obras, no se equiparan, no se comparan a la obra perfecta de Cristo. Todos los méritos humanos, por más excelsos que sean, siempre serán imperfectos e incapaces de satisfacer la demanda plena de santidad que exige Dios en los cielos. En este caso, la única persona que pudo cumplir los 603 artículos de la ley, la única persona que pudo hacer una obediencia absoluta, perfecta delante de Dios y pudo satisfacer la demanda de Dios, es Cristo Jesús. Todo lo que Dios hace en favor del hombre es en función del Hijo. Él es el amado, Él es el elegido, y en Él somos benditos todos los que estamos aquí en la tierra. En Él hemos recibido las bendiciones. Por medio de Él llegamos a Dios nuestro Padre. Y por eso Jesús nos dice con categoría que nadie llega al Padre si no es por Él. En la palabra de Dios no encontramos bajo ningún punto de vista lo que les acabo de manifestar, ningún tipo de práctica semejante. No vemos a los apóstoles, a la iglesia, tomando como referencia las virtudes de otras personas para presentarlas delante de Dios a fin de obtener su favor. ¿Qué cosas sí encontramos? La obra de Cristo y su intercesión. ¿Qué cosa encontramos, hermanos? Las oraciones dirigidas delante de Dios. Para concluir, podemos pedir a Cristo sin necesidad, en los cielos estoy hablando, sin necesidad de pasar por los santos. No necesitamos ningún tipo de mediación de los santos que están en los cielos. Tenemos acceso y entrada directa al trono de la gracia. Jesús nos garantiza que cualquier cosa que le pidamos a Él, Padre, en su nombre, Él lo va a hacer. Son los méritos de Cristo los que funcionan en favor de la iglesia. Mis hermanos, Cristo es nuestro suficiente intercesor. Él no pidió que orásemos por los muertos, ni en el nombre de los muertos, sino por Él. Y haría cualquier cosa por nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Lastra. Sí, es un detalle que les iba a pedir cada que hablemos cada uno. Vamos a procurar apagar nuestro micrófono. Y otro detalle aquí está pasando. El título del debate es otro. Entonces, no sé si el hermano que está detrás de los controles, por favor, pueden acomodar el título, porque sí es un detalle que se nos fue. Yo no puedo hacerlo ahorita, bueno, no tengo modo de editarlo. Pero recuerden que el tema para todos los que están viendo es la intercesión de los santos, ¿sí? No las imágenes. Pues por favor, hermano, lo comento aquí porque te digo, no tengo modo de avisarles. Por favor. Bien, es como hemos escuchado esta primera intervención, esta exposición por parte del pastor Magno. Voy a parar el tiempo, vamos a restablecer. Y Rigo, ¿quieres que te avise 1 minuto, 2 o 3 o qué? ¿5? Alex, voy a salir y entrar porque me llamaron y no escucho casi nada. Ah, ya, sí, está bien. Y que por favor no me llame, Max, no me llame, por favor. Ok, sí. Sí, lo que pasa que como está transmitiendo el hermano con el teléfono, sí luego como que se sabotea la bocina, no sé, y yo luego ya escucho uno bien bajito. Vamos a esperar aquí a Rigo. Sí, hermano, disculpe la intervención. Hermano Alex, el nombre aparece en tu imagen, dice las imágenes. O sea, ahí es donde tendrías que cambiar tú el nombre. En su nick, ¿no? En su nick sale ahí, ¿no? Sí. Las imágenes. Sí, el título del video está ahí. Sería el nombre de hermano Alex. Sí. Pero tendría yo que salir, ¿no? No sé si podrías acomodarlo allí. No, tiene que salir un ratito, sí. Pero te esperamos nomás, te esperamos sí, en todo caso. Ok, si no, voy a salir y ahorita los veo. Y puedes aprovechar, Risbel, en saludar a los de tu canal, no hay problema. Sí, no, de hecho ya se los cambié. No sabía que yo mismo podía cambiárselo. Se le puede cambiar el nombre allí. Ya se lo cambié. Y bueno, un saludo a los hermanos que están allí atentos a este debate. Como siempre les digo, con respeto, ¿sí? Si queremos respeto, debemos dar respeto. Y bueno, tomen nota de todo lo que se está diciendo. Ya. Ok, vamos a esperar al hermano Alex.
Este debate es en vivo, ¿no? Para los hermanos que están preguntando por allí. Los hermanos ya saben que pueden apoyarnos dándole me gusta, compartiendo, ¿sí? De este modo llegamos a más personas y pues estos debates son muy interesantes para aquellos que estén interesados, ¿no? En conocer más del tema. Ahí llegó Alex. Entonces yo me salgo por aquí. A ver ahí. ¿Ya quedó? Ya, ¿Ya? ya. Sí, quién sabe qué onda. Ahí se quedó como con esa idea de que era otro título, pero ya. Ahora déjenme poner el reloj. El reloj, aquí está. Ahora sí, continuamos con esta transmisión. Disculpen las interrupciones. Rigo, ¿quieres que te avise? Me decías 1 minuto. ¿Cuánto tiempo? 2 minutos, nada más enciende la cámara. Mi cámara está encendida. Cuando la enciendes, ya yo sé que faltan 2 minutos. Ok, sí, está bien. Órale, pues, a partir de ahora, adelante. Ok, hermanos. ¿Qué es la intercesión de los santos? Bueno, cuando nosotros hablamos de la intercesión de los santos, nos referimos a las oraciones de estas personas virtuosas por nosotros ante Dios nuestro Señor. Aunque también hay que aclarar que el término santo, contrario a lo que muchos creen, no se limita únicamente a los cristianos que ya están en el cielo junto a Dios, sino que el término santo en realidad es un término que la iglesia lo usa para todo bautizado, es decir, para todo aquel que forme parte de la iglesia. Esto según 1 de Pedro 1:15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, es bueno definir 2 conceptos que serán importantes que se clarifiquen en este debate. Y hablo de los conceptos de intercesor y mediador. ¿Qué es un intercesor? Bueno, un intercesor es una persona que habla en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. En términos bíblicos, el intercesor es el que le ora, ruega, suplica o pide a Dios por otra persona. O sea, cualquiera de nosotros, como lo enseña 1 Timoteo 2:1-3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es decir, que a Dios le agrada que nosotros intercedamos los unos por los otros. Ahora, ¿qué es mediador? Bueno, mediador es el que media entre 2 o más personas. En términos bíblicos, el mediador es el Salvador del mundo, o sea, Jesucristo. Esto según 1 Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Teniendo en claro que intercesor y mediador son 2 cosas diferentes, vamos ahora con las pruebas de la intercesión de los santos según el magisterio. ¿Qué enseña el magisterio católico sobre la intercesión de los santos? Bueno, para ello empezaré citando el catecismo que en su numeral 956 nos dice: por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Pero no solo el catecismo, el Código de Derecho Canónico en su canon 1186 nos enseña: con el fin de promover la santificación del pueblo de Dios, la iglesia recomienda a la peculiar y filial veneración de los fieles la bienaventuranza
bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios. Asimismo, promueve el culto verdadero y auténtico de los demás santos, con cuyo ejemplo se edifican los fieles y con cuya intercesión son protegidos. También, un dato histórico más sobre esto son los concilios. Recordemos que los concilios son la máxima voz de autoridad de la Iglesia. Esto se dijo durante la sesión 25 del Concilio de Trento en su canon 731. Los santos que reinan junto a Cristo ofrecen a Dios sus propias oraciones por los hombres. Es bueno y útil invocarlos suplicantemente y recurrir a sus oraciones, ayuda y auxilio para obtener beneficios de Dios por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que es el único, oiga, es el único que nos redime y salva. Ahora, para reforzar este punto, también contamos con el testimonio de una de las grandes luminarias del pensamiento y la teología cristiana. Y hablo precisamente del doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, quien en su obra Suma Teológica, parte 2, cuestión 83, dice: proviniendo de la caridad, la oración por los demás, conforme a lo dicho, los santos que están en el cielo, tanto más oran por los viadores, o sea, por los vivos, a quienes pueden ayudar con sus oraciones. Cuanto más perfecta es su caridad y sus oraciones son tanto más eficaces, cuanto mayor es su unión con Dios. Pues lo normal, según el orden establecido por Dios, es que la excelencia de los superiores redunde en los inferiores, al igual que sobre el aire el resplandor que procede de la claridad del sol. Aclarado lo que enseña el magisterio de la Iglesia con respecto a este tema, vayamos ahora a las pruebas de la Sagrada Tradición, donde se encuentra la historia de la Iglesia desde sus inicios, y para ello haré un breve recorrido histórico de forma ordenada y cronológica a través de la tradición cristiana para probarles a ustedes y a mi contraparte que la intercesión de los santos era algo que ya se creía en la Iglesia y se practicaba desde los mismos albores del cristianismo, incluso antes en el judaísmo, y que se sigue practicando en el cristianismo hasta el día de hoy. Y empezaré de forma retroactiva en el tiempo, entre los años 200 y 300 antes de Cristo, citando un libro que, aunque sea apócrifo, forma parte de la literatura y la historia judía, y nos prueba que los judíos también creían en la intercesión de los santos, y me refiero al libro de Enoc, que en Enoc 9:1-3 dice: y entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo, y vieron que se derramaba mucha sangre sobre la tierra, y que se cometía toda anarquía en la tierra, y se dijeron el uno al otro: la tierra sin morador clama la voz de su clamor hasta las puertas del cielo. Y ahora a vosotros los santos del cielo, las almas de los hombres presentan su demanda diciendo: llevad vuestra causa ante el Altísimo. Hermanos, además hay que decir que este libro de Enoc forma parte del actual canon bíblico de la Iglesia Cristiana Copta de Egipto, pues ellos heredaron esta literatura de los judíos alejandrinos de la diáspora. Ahora, vayamos a la época cristiana y remontémonos al siglo V con el padre de la traductología, San Jerónimo de Estridón, quien en su obra Contra Vigilancio dice: usted dice en su libro que mientras vivimos podemos orar el uno por el otro, pero después, cuando hemos muerto, no se puede escuchar la oración de ninguna persona por otra. Pero si los apóstoles y los mártires, mientras estaban todavía en el cuerpo, podían orar por otros, mucho más luego de que ganan sus victorias, triunfos y coronas. Es decir, hermanos, San Jerónimo nos dice que después de muertos los santos sí pueden orar por nosotros aquí en la tierra. En el siglo IV, San Gregorio Nacianceno en sus oraciones 17 dice: orando a San Cipriano dice que desde lo alto nos mires y guíes nuestra palabra y nuestra vida y pastoreas este sagrado rebaño, regocijándote en la Santísima Trinidad ante quien estás. Hermanos, aquí tenemos un caso de un padre de la Iglesia que los protestantes citan mucho, San Gregorio Nacianceno, orándole a otro padre de la Iglesia ya muerto, San Cipriano de Cartago. También en el siglo III, San Clemente de Alejandría, en su obra Estromata, libro 7, capítulo 2, expresó: y también reza con los ángeles como si ya fuera igual a los ángeles, y nunca se encuentra fuera de su santa vigilancia, y aunque rece solo, tiene el coro asociado de los santos de pie con él en oración. Pero no solo San Clemente, también Orígenes de Alejandría en su oración 11 dijo: pero no solo el sumo sacerdote Cristo ora por los que oran sinceramente, sino también los ángeles, como también las almas de los santos que ya han dormido. Finalmente, en el siglo II, un padre apostólico, San Ignacio de Antioquía, en su epístola a los Tralianos, capítulo 13, dijo: mi espíritu es ofrecido por vosotros, no solo ahora, sino también cuando llegue a Dios, es decir, después de muerto. Ahora, hermanos, también contamos a modo de prueba arqueológica con algunas fuentes epigráficas de los primeros siglos de lo que creían los primeros cristianos con respecto a este tema.
Y me refiero a los epitafios de las catacumbas, como por ejemplo el epitafio del cementerio de Calixto que dice: Januaria, descansa y ora por nosotros. Cementerio de Domitila, vive en paz y ora por nosotros. Galería lapidaria, Anatolius hizo esto por su querido hijo que vivió 7 años, 7 meses y 20 días. Pueda su espíritu felizmente descansar en paz. Ora por tu hermana. Además de esto, hermanos, tenemos otra prueba, es la oración dirigida a la Santísima Virgen María pidiendo su intercesión por parte de las primeras comunidades cristianas de Egipto. Y me refiero a la famosa oración de la Subtum Presidium de finales del siglo III que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Incluso, hermanos, tenemos una prueba más de la intercesión de los ángeles en el libro del Pastor de Hermas, que si bien no es un libro canónico, pero forma parte de la tradición cristiana. Esto dice el libro del Pastor: pero tú, Hermas, habiendo sido fortalecido por el santo ángel que viste y habiendo obtenido de él tal intercesión y no siendo perezoso, ¿por qué no pides al Señor entendimiento y lo recibes de él? Pero, hermanos, hay que decir que no solamente la Iglesia Católica cree en la intercesión de los santos, la Iglesia Ortodoxa también. Esto dijo el doctor ortodoxo George Bevis en su obra Los Santos de la Iglesia Ortodoxa. San Juan Crisóstomo dice que debemos buscar la intercesión y las fervientes oraciones de los santos porque tienen especial valentía ante Dios. Ahora, probado esto, vayamos ahora con las pruebas según la Sagrada Escritura. ¿Enseña la Biblia la intercesión de los santos? Claro que sí, y a las pruebas me remito. Hermanos, primera prueba, la intercesión de los santos después de la muerte física. Posiblemente ustedes han oído decir de parte del protestantismo que los santos del cielo no pueden interceder por nosotros porque ya están muertos y que los muertos ya nada saben, no son omnipresentes, no son omniscientes. Bueno, ¿es cierto eso? No. Hay que entender que el ser humano se compone de cuerpo y de alma, no solo de cuerpo porque seríamos solo un cadáver, ni solo de alma porque seríamos solo un espíritu. El cuerpo es finito, cuando uno muere aquí queda en la tierra y aquí se desintegra, pero el alma no. El alma de las personas es inmortal independientemente si después de la muerte física Dios durante el juicio personal envía el alma de esa persona ya sea al cielo, al infierno o al purgatorio, pero Dios no destruye el alma. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no es un Dios destructor, es un Dios creador. Después de la muerte física sí hay vida espiritual y esto lo deja muy claro la Escritura en palabras del mismo Jesús, como por ejemplo en Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, hermanos, recordemos que para el tiempo en que Jesús dijo esto, Abraham, Isaac y Jacob ya llevaban muchos siglos de haber muerto. Sin embargo, Jesús afirma que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque a pesar de que ellos estaban muertos físicamente, no lo estaban espiritualmente. Tan es así que contamos con una prueba en la tradición rabínica judía de un hebreo llamado Caleb pidiendo la intercesión de estos patriarcas ya fallecidos. Y esto lo encontramos en el Talmud de Babilonia, Tratado Sotá 34b, porque los judíos, recordemos, no son sola escritura. Esto dijo el Talmud de Babilonia. Rabat dijo: enseña que Caleb se mantuvo al margen del plan de los espías y fue y se postró, proscuneo, sobre las tumbas de los patriarcas diciéndoles: mis padres, oren en mi nombre para que pueda ser librado del plan de los espías. Y esto no lo dijo un católico, lo dijo un hebreo. Ahora, esto también lo deja claro el evangelista Marcos en la transfiguración de Jesús, en Marcos 9:4. Se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Como vemos, hermanos, ellos no solamente se le aparecieron a Jesús, sino que conversaron con él. Este es un claro ejemplo bíblico de un vivo conversando con un muerto, sin caer en hechicería o necromancia. Aquí es importante subrayar que Moisés, cuando se le aparece junto a Elías a Jesús en el pasaje de la transfiguración, ya llevaba varios siglos de estar muerto. Y esto no lo invento yo, no es un invento del catolicismo. Esto lo afirma el Antiguo Testamento en Deuteronomio 34:5. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab. En conclusión, si hay vida espiritual después de la muerte física, y como vemos en este pasaje, los muertos sí están conscientes de lo que pasa aquí en la tierra e incluso pueden interceder. Esto echa por la borda el argumento protestante que las personas después de muertas ya nada saben. Segunda prueba, la intercesión de la nube de testigos
testigos en el cielo. La nube de testigos se refiere a personas que han ido al cielo antes que nosotros, es decir, personas que murieron en la gracia de Dios, como lo enseña Hebreos 12:1-2. Por tanto, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Hermanos, este primer pasaje del capítulo 12 comienza con las palabras por lo tanto, indicando que es una continuación de lo que dice Hebreos en el capítulo anterior. La nube de testigos en el capítulo 12 incluye a personas tal como las describe el capítulo 11, es decir, personas que agradaron a Dios al elegir la fe y confiar en la ayuda de Dios. No hay límite para la cantidad de personas que pudieran llegar a integrar en un futuro esta gran nube de testigos en el cielo. Y prueba de ello es el último versículo del capítulo 11 de Hebreos que dice, solo juntamente con nosotros serán perfeccionados. De hecho, esta gran nube de testigos en el cielo espera a otras personas de fe que experimentarán las recompensas de su fe todos juntos en un futuro. También Hebreos 12:22-23 nos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, los espíritus de los justos hechos perfectos que alude este texto son precisamente los santos a los cuales nosotros los católicos les pedimos su intercesión. Más claro, ni el agua. Tercera prueba, la iglesia peregrina y la iglesia triunfante también interceden por nosotros. Hermanos, cuando hablamos de la comunión de los santos nos referimos a esa unión sobrenatural entre la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, donde oramos los unos por los otros. Tenemos una sola iglesia, pero que está en varios lugares a la vez. La iglesia peregrina, que está aquí en la tierra, o sea, nosotros, y la iglesia triunfante, que está en el cielo, que son las personas que están junto a Dios. La unión de esta única iglesia de Cristo lo muestra 1 Corintios 12:12 en adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, ejemplo bíblico de la iglesia peregrina aquí en la tierra lo tenemos en Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, es decir, una ciudad de lo que hoy día es Turquía. Ejemplo bíblico sobre la iglesia triunfante en el cielo que intercede por nosotros lo tenemos en Apocalipsis 5:8. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. Cada uno de los ancianos tenía un arpa y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos. Bueno, sobre este texto de la iglesia triunfante que ora por nosotros en el cielo, el teólogo protestante Russell Norman Champlin, en su obra Nuevo Testamento interpretado versículo por versículo, volumen 6, página 456, hace un interesante comentario y dice al respecto: la iglesia que se halla en el cielo ora por la iglesia que está en la tierra. Es posible que sea una verdad por el hecho de que los 24 ancianos representan seres humanos glorificados, pues entonan el himno de la redención. El mundo celestial, los habitantes del cielo y de la tierra, es decir, los habitantes del cielo, ángeles y justos de la gloria, o sea, los santos, se interesan por el estado del hombre, por la redención humana. Hermanos, como podemos ver, según este teólogo protestante, los santos interceden por nosotros desde el cielo. Por lo tanto, a esas personas de la iglesia triunfante que están salvas en el cielo junto a Dios, es que nosotros los católicos les pedimos su intercesión, es decir, su oración ante Dios nuestro Señor, no la salvación, porque la salvación proviene solamente de Dios. Cuarta prueba, la intercesión de los ángeles y los santos en el Antiguo Testamento. Hermanos, la intercesión de los santos no es algo propio del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se daba. Esto lo vemos, por ejemplo, en Job 5:1. Llama pues, habrá quien te responda, ¿a cuál de los santos vas a dirigirte? Daniel 3:86. Bendecid almas y espíritus justos, al Señor alabadlo y ensalzadlo por los siglos de los siglos. Tobías 12:12. Cuando Sara y tú hacían oración, era yo el que presentaba el testimonio de vuestra plegaria ante la gloria del Señor. Aquí se habla específicamente de la intercesión del ángel Rafael. Este es un libro deuterocanónico que fue escrito por los judíos de la diáspora varios siglos antes de Cristo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Quinta prueba, la Virgen María intercedió por los hombres aquí en la tierra. Así es, la Santísima Virgen María, como una persona llena del amor de Dios, al ver una necesidad, acudió a su Hijo Jesús intercediendo por las personas que celebraban una boda, incluso sin que éstas se lo pidieran, porque así funciona también la intercesión. Esto según Juan 2:1 en adelante. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos.
y como faltaba vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice su madre a Jesús, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿No ves que todavía no ha llegado mi hora? Le dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les dice. Y al final, pues como todos sabemos, Jesús convirtió el agua en vino y sus discípulos también creyeron en él. Hermanos, aquí María no solamente intercedió, sino que gracias a su intercesión, Jesús adelantó la hora de manifestar que él era el Mesías. Los protestantes, al rechazar la intercesión de la Virgen y de los santos, o desconocen este pasaje bíblico, o bien están contra la palabra de Dios por seguir sus tradiciones. Esa intercesión de la Virgen María ante Jesús es precisamente lo que ella y los demás santos siguen haciendo hasta el día de hoy. Cuando un protestante niega que la Virgen María y los santos pueden interceder por nosotros, pues simplemente están negando también lo que enseña la Escritura. Sexta prueba, los apóstoles también intercedieron cuando estaban vivos aquí en la tierra. Y esto lo vemos cuando Pablo intercede por un hombre tullido para que éste se sanara, según Hechos 14, 8, 10. Había allí sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies, y él dio un salto y se puso a caminar. Hermanos, aquí Pablo oró por el hombre tullido, no lo mandó a que le pidiera única y directamente a Jesús como hacen los protestantes, no, el resultado de esta intercesión de Pablo fue la sanación de ese hombre tullido. Séptima prueba, la palabra de Dios afirma que todos podemos ser intercesores. Según el apóstol Pablo, todos debemos ser intercesores. Esto lo dice Efesios 6, 18. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. Oren los unos por los otros, intercediendo a favor de todos los santos. Aquí la palabra de Dios es muy clara, nos enseña que debemos de orar siempre. Si aquí en la tierra debemos de orar siempre, intercediendo unos por otros, pues con mayor razón será necesario hacerlo allá en el cielo. Y este es el caso de los santos que por amor continúan intercediendo por nosotros, pero ahora en plenitud con Dios, porque como dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca pasará, desaparecerán las profecías, cesarán la lengua, desaparecerá la ciencia, pero no el amor, y mucho menos el amor de Dios, que es un amor eterno. En conclusión, con todas estas pruebas dadas en esta exposición en favor de la intercesión de los santos, el pastor Magno ahora tendrá la magna obra de explicarles a ustedes cómo es que los primeros cristianos ya creían en la intercesión de los santos, como lo acabo de demostrar. Si se supone, según la argumentación protestante, que eso no existía en el cristianismo primitivo y que es un invento posterior del catolicismo romano. Ya lo veremos cómo el pastor resuelve este problema. Para finalizar, lo haré con esta frase del gran San Agustín de Hipona, quien en su obra Exposición de Agustín sobre Salmo 86 dijo, por nuestro Señor Jesucristo todavía intercede por nosotros, todos los mártires que están con él interceden por nosotros. Hermanos, he aquí la intercesión de los santos en la historia del cristianismo. Muchas gracias. Tiempo. Muy bien, ahí igual ya justo a tiempo, cumplidos estos primeros 20 minutos también de exposición por parte de nuestro hermano Rigo Ardón, católico. Para las personas que están viendo este debate tan interesante, denle like, no se olviden, por favor, es algo muy importante, denle like y compartan en sus redes sociales, porque este tema se está poniendo muy interesante. Hay saludos para todos los hermanos que ya están sumados aquí a esta transmisión desde el canal Católicos por Convicción. Ahí está apareciendo en su pantalla el banner para que ahí se suscriban. Bien. Ya hemos escuchado la versión de cada uno, ustedes ya los escucharon, ya notaron argumentos de esta primera parte. Ahora pasamos a la segunda, donde vienen 15 minutos de refutación. Igualmente comenzaría el hermano Lastra para refutar lo que ha dicho Rigo en esta exposición. Hermano Lastra, ¿estás listo para comenzar tus 15 minutos? Sí. Listo. Ok, te voy a avisar cuando te queden dos igual. ¿Sí? Okay. Va. Bien, hermanos, como acabamos de ver, Rigo perdió mucho tiempo queriendo explicar cosas que nosotros ya creemos. Como le dije al principio, nosotros no somos aniquilacionistas ni creemos en la dormición del alma. No había que probar que los santos en la tierra pueden interceder, ni la intercesión de María. Eso no es el punto de discrepancia. Voy a tratar de refutar todo lo que dijo Rigo porque fue amplio, ¿ya? Jesús habla con Moisés y Elías en la transfiguración. Se ve claramente en Mateo 7, 2, 3 que Elías y Moisés oyeron a Jesús, pero en el contexto no nos muestra que esto solamente sucedió porque el Señor se transfiguró. Algo que no sucede ni sucede ninguna otra vez, a menos que Rigo me muestre algún ejemplo de transfiguración
que sea después de lo que le sucedió a Jesús. También vemos claramente que Elías y Moisés lo escucharon porque estaban presentes donde estaba Jesús. No dice que ellos lo escucharon cuando estaban en el cielo. De ninguna manera, desde el seno de Abraham, no lo escucharon a Jesús. Ellos lo escucharon porque estaban presentes con ellos en la transfiguración. Tampoco se dice que Jesús hablara con ellos para pedirle favores a ellos, ni mediación a ellos delante del Padre. Así que ese texto no les sirve. Bien, también nos habló de la intercesión en el libro de Tobías del arcángel Rafael. El arcángel Rafael dijo: les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada y les manifestaré que es bueno mantener oculto el secreto del rey, que también es bueno publicar obras gloriosas de Dios. Sepan entonces, cuando tú y Sara rezaban, yo presentaba tus oraciones al Señor. Una cosa es que el ángel presente las oraciones del Señor y otra que interceda. Pero ahora, aún así, si un ángel intercede, no demuestra que las santas almas, y esa es la discrepancia, en el cielo intercedan. Y si en el cielo las almas interceden, no implica que nosotros debimos de pedirle que intercedan. Como le dije al principio, nosotros no negamos que ellos puedan orar, puedan pedir por su familia, puedan pedir por la iglesia. Eso nosotros lo creemos. Ellos están en un estado de conciencia. Y por consiguiente, al estar en un estado de conciencia, ellos pueden orar, pueden pedir. Eso nosotros no negamos. La Iglesia Evangélica no niega eso en ninguna manera. Lo que nosotros negamos es que exista una comunicación real en tiempo presente de nuestras oraciones y que ellos puedan oír millones de oraciones en diferentes idiomas, aún idiomas que ellos no conocen ni han conocido, ahí donde están en el cielo. ¿Cómo ellos tienen facultades sin ser divinizados para oír ese tipo de oración? Eso es lo que Rigo nos tiene que demostrar en este debate, y si él no lo puede ser, habrá perdido este debate. Bien. Si todos tenemos un ángel, como por ahí se dice, el ángel de la guardia y todo eso, eso es irrelevante en este debate, ¿no? Eso no valida la exposición de Rigo, ¿no? Ahora, es esta frase que utiliza que en el cielo nosotros tenemos una nube de testigos. Claro, hay que ver la temática, ¿no? Porque recordemos que la Biblia no ha sido escrita en capítulos y versículos. Básicamente han sido exposiciones, homilías, enseñanzas. Y el apóstol Pablo viene hablando de la fe. Desde el capítulo 11 él viene hablando de la fe. Viene hablando de los héroes de la fe, la confianza que ellos pusieron en Dios y las cosas que ellos experimentaron como consecuencia de creer en Dios. Eso es lo que él viene hablando en el capítulo 11. Y cuando él dice, por lo tanto, teniendo esta nube de testigos, ¿testigos de qué? De haberle creído a Dios. ¿Testigos de qué? De haber puesto su confianza en Dios y que Dios le haya respondido. Ahí en Hebreos capítulo 11 él viene diciendo, por la fe taparon boca de los leones, hicieron justicia, alcanzaron sus promesas, todos ellos lograron eso de la fe. Y por lo tanto, él viene tomando en cuenta lo que viene explicando en el capítulo 11 de la importancia que es creerle a Dios. Dice, por lo tanto, teniendo esta nube de testigos, gente que ha sido testigo de la efectividad de la fe en Dios, corramos con paciencia la carrera que nos espera. Él no viene hablando de la intercesión de los santos, pero vamos a tratar de profundizar en este tema que me parece que es muy importante, ¿no? Que en el cielo los santos sean una nube de testigos, aún así, no implica de ninguna manera que ellos puedan oír nuestras oraciones. Si no, estaríamos creyendo en estos cuentos de la mitología griega, ¿no? Donde los dioses están en esos palacios en los cielos y están mirando todo lo que ocurre en la tierra, lo cual es completamente falso. Suponer que los santos estén en el cielo e interceden por el hecho de que son testigos es caer en una falacia non sequitur. Sin embargo, aún así, aunque puedan ver ciertos momentos y ciertos pasajes, digo, puedan ver, porque no hay garantía de eso, no hay evidencia bíblica que ellos puedan oír nuestras oraciones en el tiempo cronos, y decir que ellos están en el tiempo kairos es atribuirles, ¿cómo se llama? Atributos que solamente tiene Dios. Así que eso no ayuda. ¿Qué dice un erudito protestante? Porque también me citó a eruditos protestantes, pero ese erudito protestante que Rigo ha mencionado no afirma la intercesión de los santos. Él no está diciendo que nosotros vamos a pedirle a los santos que están en el cielo y ellos van a presentar nuestras oraciones delante de Dios y así vamos a ser escuchados y nuestras oraciones van a ser respondidas. Eso no afirma el erudito protestante. Pero aquí voy a citar otro erudito que dice, el escritor de Hebreos empieza en capítulo 12 con una metáfora, porque esto es una metáfora, hermano, un lenguaje literario, una metáfora de la carrera, presentando un enérgico reto a los cristianos para que perseveren en un compromiso maratónico con Cristo. El autor elabora una transición lógica entre los capítulos 11 y 12, lo que se ha dicho con la partícula por lo tanto, toi garún, y con una referencia a la multitud tan grande de testigos, los ejemplos de fe recientemente expuestos, lo que les acabo de decir. Vuelve a dirigir el foco sobre la propia comunidad de fe, usando la primera persona en plural para desafiar a esta congregación a que reconozca como parte de la gran multitud llamada a vivir por fe. La base para esta exhortación ha quedado bien establecida con la lista de ejemplos del capítulo 11, tal cual como se los acaba de explicar hace un rato. Los autores de la literatura clásica usaban la imagen de una nube para describir un grupo de muchas personas, y nuestra escritura utiliza en el griego esta metáfora con un énfasis añadido cuando señala la multitud de personas mencionadas en capítulo 11. Así que, hermanos, aquí está claro que esto es una metáfora.
¿De qué son testigos? ¿En qué sentido dan testimonio a la comunidad cristiana? De la fidelidad de Dios. De eso son testigos. Ellos vieron la fidelidad de Dios cuando estuvieron en la tierra. De eso son testigos. Y dan testimonio de la efectividad de la fe, de lo que la fe representa, que Dios, al que le cree en él, le responde. De eso son testigos, hermanos. Y estos son héroes ejemplares y dan testimonio de ello ¿a quiénes? A las futuras generaciones. Bien. Otro argumento que dice que en Macabeos 12, 41, 45 se hace intercesión. Dice en Macabeos, se ve quienes hacen estas intercesiones son ¿a quiénes? ¿Por quiénes? Por gente que murió de alguna manera en obediencia, y aunque este libro es apócrifo y nosotros no lo reconocemos como inspirado, o son personas que mueren en idolatría. ¿Acaso la Iglesia Católica cree que las personas que mueren bajo el pecado grave de la idolatría pueden ser librados? Esa es una pregunta que les dejo ahí para ustedes están pensando. Estaba reservada una magnífica recompensa. Dice, cuando la Biblia enseña que los idólatras, ¿a dónde van a ir los idólatras? Según Apocalipsis, al lago que arde con fuego y azufre, mis amados hermanos. Bien, por aquí vamos a ver qué otra cosa dijo. Los ángeles de Apocalipsis presentan intercesiones. Vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis. Y quiero recordarles que el libro de Apocalipsis es un género literario. Es un lenguaje simbólico en su gran mayoría. No podemos interpretar Apocalipsis de forma literal. Es un género literario que se usó en esa época para transmitir un mensaje oculto. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice que los ángeles interceden, pero ni siquiera que presenten oraciones a Dios. Veamos lo que dice el texto. Cuando abrió el séptimo sello, y está hablando de épocas apocalípticas, y vamos a creer que son épocas que aún todavía no han ocurrido, salvo que Rigo me diga que esto de la apertura de los sellos ya ocurrió. Se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo, el incienso, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y llenó de fuego el altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos. Aún así, si aceptamos que los ángeles oran o intercedan, nosotros podemos asumir eso. Esto no podemos deducir que nosotros tenemos que pedir sus intercesiones. Estos ángeles no presentan ninguna oración, solo añaden incienso a las oraciones, no se confundan. Lo que básicamente se quiere resaltar en este pasaje es la función de servicio que tienen los ángeles y el valor que tienen las oraciones delante de Dios. Así que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, mis amados hermanos. ¿Qué otra cosa nos dijo Rigo? Aparte de que, bueno, habló mucho. Habló de Job, ¿no? Dijo que la pregunta que le hacen a Job, en Job capítulo 5, verso 1, supuestamente ¿a quién vas a dirigir tus peticiones? Pero ¿cuál es la respuesta de Job? Y eso es lo que Rigo no quiso leer, ¿no? De manera muy hábil. Él no quiso leer a quién Job dirige la oración. Pero cuando Rigo haga la lectura de forma honesta, se va a dar cuenta que Job no recurre a ninguna otra persona que no sea Dios. Él dice, ¿a quién voy a hacer las oraciones? En este caso es a Dios. Luego Rigo pasó un poco de tiempo tratando de probar de que aquí en la tierra podemos interceder, y bueno, usó el texto de la intercesión de María en las bodas de Caná, que sinceramente no discrepamos nosotros, que una persona viva pueda pedir mediación por otra persona viva. Lo que a veces se malentiende de este pasaje de la boda de Caná es como que si esa escena que ocurrió en la tierra, nos dice que de la misma forma va a ocurrir en los cielos, y eso no nos dice ese pasaje. Ese pasaje nos dice que María le da un detalle, le informa a Jesús acerca de un hecho. Ella le dice, se acabó el vino. Ella no le da una orden a Jesús, no le dice, haz más vino. No, ella no le da ninguna orden a Jesús, como reina, como señora, como autoridad sobre Jesús. Ella le da un informe, le dice, se acabó vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y luego ella dice una gran verdad en la cual yo estoy absolutamente de acuerdo con María. Hagan lo que él dice. ¿Y Jesús qué nos dijo que teníamos que hacer? Cuando ores, entra en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Jesús en toda su enseñanza, en todo su ministerio, nos enseñó, mis amados hermanos, y esto no me lo puede negar ningún católico, salvo que me presente un texto bíblico donde Jesús nos enseña a pedirle intercesión a un santo que está en el cielo. Y habían muchos hombres íntegros en la historia a los cuales Jesús hubiera podido recurrir, pero sin embargo él no recurre a ninguno de ellos. La cultura judía tenía como de alta estima a Abraham. Abraham era un paladín de la justicia.
Abraham era reconocido delante del pueblo judío. Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 4, capítulo 5, él usa a Abraham como ejemplo de justicia. Y Santiago también lo cita en su epístola. Pero sin embargo, eso no significa que Jesús usara a Abraham como un modelo de petición en el cielo, de ninguna manera. Los cristianos también, cuando vieron a Esteban, que estaba siendo apedreado, Esteban dice la palabra que alzó sus ojos al cielo y oró a Dios. Esteban oró a Dios. Si, como bien dice Rigo, la tradición judía era predominante y la creencia de pedir mediación hacia los difuntos era tan fuerte y tan real, en todos los salmos no vemos ninguna sola oración dirigida hacia los difuntos, en ninguna directamente. David nos enseña a orar a Dios, directamente a Dios. Los escritores sagrados nos enseñan a orar directamente a Dios. Jesús nos enseña a orar directamente a Dios. ¿Por qué? Porque en Él hay garantía y Jesús nos asegura categóricamente que pidiéndole al Padre en su nombre, nosotros tendremos respuesta, mis hermanos. Así que no necesitamos en los cielos una mediación supuesta imposible de demostrar. Es imposible. Aquí en este debate hasta ahora Rigo no ha podido demostrar. Él solamente ha caído en conjeturas y suposiciones, pero no ha dado un texto claro, una prueba clara bíblica donde él demuestre que efectivamente eres una práctica de la iglesia nueva testamentaria. Y si la iglesia nueva testamentaria no tenía esa práctica, tenemos que reconocer que es un añadido. Él ha podido citar textos y patrísticos y otros que son posteriores, pero no en la era neotestamentaria no vemos esa práctica. La iglesia, yo lo presenté en mi exposición y espero que ahora venga Rigo pueda refutar lo que yo he dicho. La iglesia del aposento alto en adelante nunca pidió la mediación ni de Esteban, que fue el primer mártir. Nunca pidió la mediación de Esteban, ni ningún otro santo. Siempre sus oraciones fueron dirigidas a Jesús. No sé cuánto tiempo me queda, Alex, porque ya se me fue acá el reloj. Sí, ya casi los 15, lleva 12 con 48. Ah, bien, bien. No sé qué otra quisita más que por ahí haya dijo Rigo. Bueno, ya expliqué no sé si por aquí algo más por aquí, déjame acordar, déjame buscar. 2 minutos, ¿vale? Sí. Bien, hermanos, creo que si hay alguna parte enérgica en lo que acabo de decir, no es contra el pueblo católico, ni contra ti, Alex, ni contra Rigo. Es un poco de énfasis que algunos lo dicen en la exposición. Yo no demerito, no vengo aquí con esa intención de lastimar a ninguno de ustedes. Estamos un debate, creo que alturado, respetuoso. Y bueno, te agradezco por este tiempo. Ya creo que hasta aquí no hay otra cosa más que haya podido anotar, porque también la exposición de Rigo ha sido también un poco extensa. Y ahora te doy pase a ti para que pueda continuar el debate. Gracias. Ok, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte de la refutación por parte del pastor Magno Lastra. Voy a poner detener. A ver, vamos a ver. Bien. Ya estamos con el tiempo otra vez reiniciado. Rigo, viene la parte de refutación a lo que el pastor ha expuesto hasta este momento. ¿Estás listo? ¿Listo? Muy bien. Igualmente te aviso cuando te queden 2. Tienes 15 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, bueno, vamos a ir por partes. A mí me alegra que ya muchos evangélicos, tanto laicos como pastores, están dando el paso poquito a poco en este tema de la intercesión de los santos, porque antes ellos decían que los santos no podían interceder porque ya estaban muertos. Bueno, ya el hermano Magno Lastra y ya muchos evangélicos con los que yo he conversado este tema, pues claramente dicen que sí hay vida espiritual después de la muerte física. Sin embargo, todavía les falta un poquito porque ellos no creen que estas personas que pertenecen a la iglesia triunfante, como lo expliqué en mi exposición, puedan interceder por nosotros. Ahora, yo tengo que hacer una aclaración al pastor Magno. Magno, usted vino aquí hoy a debatir con un católico. Nosotros los católicos no creemos en la doctrina protestante de la sola escritura. Por lo tanto, nosotros no nos limitamos únicamente a lo que enseña la escritura, sino también probamos nuestras posturas con los 3 ejes de autoridad de la iglesia, que son escritura, magisterio y tradición. Ahora, es una aclaración que hay que hacer. Luego,
Él dice que la Biblia no muestra ni un solo caso de un hombre pidiéndole a un muerto que interceda por él. Bueno, eso es falso. Sí existe, incluso hay intercesión de los santos muertos sin que nadie se los pida. Recuerde lo que yo dije, que la intercesión de ellos funciona incluso sin que nadie se los pida. Y esto lo vemos también en el libro que él citó, que es Segunda de Macabeos 15, 12, 17, y habla sobre el profeta Jeremías. Y ojo, aquí hay que hacer la salvedad de que los libros deuterocanónicos, como Segunda de Macabeos, no lo escribieron los católicos ni los ortodoxos, lo escribieron justamente los judíos de la diáspora. Él tendrá que probar en su exposición, en su próximo tiempo de contrarrefutación, cómo es que los judíos, incluso antes del tiempo de Cristo, ya creían en la intercesión de sus santos, aunque él diga que no. Yo ya di pruebas claramente que sí, incluso le cité a la tradición, porque también tengo que aclararle al pastor Magno que los judíos tampoco creen en la doctrina de la sola escritura, ellos también tienen su tradición. Dice 2 de Macabeos 15, 12, 17, este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa, o sea que intercede. Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judas una espada de oro y le dijo, toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos. Pero hermanos, no solo contamos con pruebas de la comunidad judía de la diáspora anterior a Cristo, sino también de la comunidad de Palestina en la tradición rabínica judía del Talmud, que una vez más les voy a citar al pastor y también a los que están en este debate para que quede muy claro. Y es lo siguiente. Espera. Espera, que es que me están llamando. ¿Se escucha? Sí, ya te detuve tu tiempo, no te preocupes. Párame el tiempo ahí. Sí, ya de hace rato. Ya. Ok, continúo. Dale. Continúo. Ok, pero no solamente lo vemos en el anterior a Cristo, sino también posterior a Cristo, y esto quiero que lo tengan muy claro, no solamente mi contraparte, sino los que están viendo en este debate. Y vamos a ver cómo en la tradición rabínica judía posterior a Cristo, ya los hebreos creían en este tema de la intercesión de sus santos. Dice en el Talmud de Babilonia, Tratado Sotá 34b, Rabat dijo, enseña que Caleb, un hebreo, no era católico, se mantuvo al margen del plan de los espías y fue y se postró sobre las tumbas de los patriarcas diciéndoles, mis padres, oren en mi nombre para que pueda ser librado del plan de los espías. Tenemos que para el tiempo de Jesús también tenemos una prueba en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 27, 46, 49 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Aquí vemos claramente cómo los judíos pensaban erradamente que Jesús pedía la intercesión de Elías. Jesús no estaba pidiendo evidentemente la intercesión de Elías, pero ellos así lo creían. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío de ese tiempo sí creían en la intercesión de los santos. De lo contrario, estos judíos que veían de cerca la crucifixión de Jesús no hubieran dicho tal cosa. Ahora, hay que entender que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque es el Salvador. Nosotros no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Por eso yo lo expliqué al inicio de mi exposición. Pero también Jesús es el máximo intercesor. Ahora, el hecho de que Jesús sea el máximo intercesor no significa de que Jesús sea el único intercesor, ¿verdad? Eso es muy importante saberlo. La palabra de Dios dice en Santiago 5:16, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Yo les pregunto a ustedes, ¿los santos acaso no son personas justas? Claro que sí. ¿No forman parte de esa iglesia triunfante que ya el mismo pastor Magno Lastra aceptó en su exposición? Claro que sí. Pero también Pablo en Efesios 6:18 dice, oren unos por otros, intercediendo a favor de todos los santos. En conclusión, la Biblia no enseña que Jesús sea el único intercesor.
Hay otros intercesores, tanto aquí en la tierra de la iglesia militante como allá en el cielo de la iglesia triunfante. Ahora, aquí también es necesario que el pastor Magno responda a la siguiente pregunta generada a partir de una contradicción que sí noté en su exposición. Porque si ustedes se dan cuenta, él primero dice que Jesús es el único intercesor, luego dice que el Espíritu Santo también es intercesor, luego dice que todo el pueblo cristiano también puede interceder aquí en la tierra. Entonces aquí necesitamos que el pastor Magno se decida en cuanto a ese tema. Ahora, le doy otra prueba de intercesión en la Escritura y la tenemos en el Antiguo Testamento en Jeremías 31:15, con el caso de una matriarca del pueblo hebreo, caso de Rachel, o sea, Raquel. Dice, Raquel llora por sus hijos, inconsolable por sus hijos porque ya no existen. Aquí se refiere como hijos, lógicamente, al pueblo de Israel. Pero también el evangelista Mateo, en Mateo 2:17-18, hace eco también a este texto de Jeremías. Dice, entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías cuando dijo, una voz se oyó en Ramá, alaridos y grandes lamentos. Raquel está llorando a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Hermanos, esto no puede ser posible desde un punto de vista histórico debido a que Raquel había muerto antes que sus dos hijos. Entonces, ¿de qué se trata el texto? La imagen de Raquel llorando por sus hijos, incluso después de haber muerto, demuestra que los judíos, al menos hasta cierto punto, tenían un gran aprecio por ella y la veían como una madre intercesora de su pueblo. Raquel intercede por esos inocentes que fueron asesinados. De otra forma, no habría necesidad de ocupar tal expresión profética. Ahora, el pastor dice que ellos no pueden escucharnos porque no son omniscientes, ni omnipresentes, ni nada de eso. Bueno, eso es falso. Hay que entender una cosa, hermanos, en este tema. Los ángeles y los santos del cielo, al ser seres espirituales, no están limitados por las leyes físicas de este mundo, como por ejemplo nosotros. Le vamos a dar un ejemplo. Un ángel, un espíritu humano puede traspasar sin problemas una o muchas paredes a la vez. Nosotros no. Un ángel, un espíritu humano pueden aparecerse de repente en la cima de una montaña, como hicieron Elías y Moisés en la transfiguración de Jesús. Nosotros no. Nosotros, si queremos llegar a la cima de una montaña, primero tenemos que escalarla. Ahora, ellos, al estar unidos a Dios y tener la infusión del Espíritu Santo allá en el cielo, pueden escuchar las oraciones de todos. Y esto lo prueba Pablo cuando dice en Filipenses 1:23, me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir, o sea, morir, y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Como podemos ver aquí, Pablo estaba convencido de que si él moría, él estaría junto a Jesús. Bueno, Jesús es Dios y Dios sí es omnisciente y omnipresente. Por lo tanto, ellos al estar junto a Dios y al no estar limitado por las leyes físicas de este mundo, sí pueden escuchar las oraciones de todas las personas en este mundo a la misma vez. Ahora, únicamente Dios es omnipresente y jamás vamos a decir lo contrario, pero eso no implica que los santos que están en el cielo no nos escuchan y lo demostramos también con las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si ustedes van a Lucas 15:10, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Le pregunto al pastor y quiero que me lo aclare en su próxima ponencia. ¿Cómo se va a dar cuenta un ángel del cielo o un santo del cielo por un pecador que se convierta, por ejemplo, en una parte lejana del mundo? Bueno, este texto lo afirma claramente que sí. Los ángeles se dan cuenta de todo lo que pasa aquí. ¿Son ellos omnipresentes? ¿Son ellos omniscientes? No, por supuesto que no. Pero al estar con Dios pueden darse cuenta por la gracia de Dios de lo que pasa en este mundo terrenal limitado por las leyes físicas. Ahora, mi pastor puede decir, bueno, es que son ángeles, no son santos, pero Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Además, 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos en un espejo en enigma, o sea, en misterio. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Es decir, de una forma diferente. Seremos como los ángeles del cielo. Así que nos daremos cuenta de lo que pasa también aquí. Y si a esto le añadimos que los ángeles están
para ayudarnos, ¿por qué los santos no? Como ven, no creemos para nada en santos todopoderosos, omniscientes, omnipresentes, sino que creemos en un Dios fuerte y poderoso que une por medio del Espíritu Santo para estar todos en comunión en su iglesia triunfante, su iglesia peregrina y su iglesia purgante. También Juan 17, 20, 21 dice que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Así sean ellos uno en nosotros. Entonces le voy a hacer una pregunta para cerrar esta parte al pastor. Pastor, ¿cómo explica usted que los judíos anteriores a Cristo creían en la intercesión de los santos? Otra pregunta, pastor, ¿cómo explica usted que los primeros cristianos ya creían en la intercesión de los santos? Se lo probé con las catacumbas romanas, se lo probé con los padres de la iglesia, que ustedes también citan muchos en otros temas de este debate. Este no lo va a citar porque no conviene, es abismal la cantidad de padres de la iglesia que ya creían en la intercesión de los santos desde los primeros siglos. Por lo tanto, el pastor tendrá que responder a estas preguntas en su próxima exponencia. Muchas gracias. Ok, ya casi llegas a los 12 minutos. ¿Ahí lo dejas? Ahí. Sale. Tiempo y fuera. Bueno, hermanos, estamos llegando ya casi a la última parte, de hecho, pues ya, donde van a tener solamente 5 minutos de conclusiones o de contrarrefutación, ya lo dejo a su consideración. Mientras tanto, seguimos invitando aquí a los hermanos que van llegando, quizá del trabajo, que van conectándose a este su canal Católicos por Convicción, que compartan la enseñanza, que comenten ahí siempre con respeto. Y pues más nada, vamos a continuar ya en esta fase final, donde tendremos 5 últimos minutos para cada exponiente. Vamos a pasar con el hermano Magno Lastra para sus últimos 5 minutos. Pastor, ¿está listo? Listo. Ok. Les voy a avisar ahí cuando les quede un minutito ya para este tiempo final. Así que comienza a partir de ahora. Listo. Bien, hermanos, como ustedes vieron, Rigo no me refutó nada. Rigo siguió argumentando en su tiempo de refutación, pero bueno, es cosa suya. Él me hablaba de que yo me he confundido porque digo que Jesús es el único. No, yo he explicado claramente, usted puede retroceder el video, he dicho que con respecto a la obra expiatoria, Él es el único mediador e intercesor de ese tipo, esa tipología, con respecto a eso. Ya había probado y había explicado de que el Espíritu Santo intercede por nosotros y que la iglesia puede interceder. Lo que hasta ahora no se ha podido demostrar es este debate, porque él parte de conjeturas y suposiciones, pero son absolutamente imposibles de demostrar. Él dice que Pablo en Filipenses 1:23 dice, yo quiero estar con Cristo, y eso significa que al estar con Cristo, él sabe todo y ve todo y escucha todo. Eso no dice Pablo de ninguna manera. Él tiene un anhelo de partir con Cristo para estar con Él. Ese anhelo lo tenemos todos los cristianos. Todos los cristianos queremos partir y estar con Cristo para librarnos de tantas cosas que ocurren en la tierra. Pero eso no significa que yo cuando esté con Cristo de manera que no se puede explicar, me volvió omnisciente, omnipresente, escucho todo, veo todo. Él dice, yo debo de explicar por qué los ángeles se alegran, como que si la Biblia no fuera un libro donde también hay figuras literarias para expresar un sentimiento de alegría que hay cuando la persona se arrepiente. Eso es lo que quiere explicar. No significa que los ángeles tienen capacidades de omnisciencia, omnipresencia y que se enteran en todo el mundo a la vez de todos los pecadores que se arrepientan, de todos los pecadores que oran, de todos los pecadores que claman a Dios. Eso no dice el pasaje de ninguna manera. Eso Rigo lo añadió. Él lo puso ahí, pero eso no dice el pasaje. ¿Qué otra cosa nos dice Rigo? Entonces, como vamos a ser como ángeles, mire, para Rigo, yo ya demostré que los ángeles son omniscientes y son omnipresentes. Y como vamos a ser como ángeles, hace un silogismo, ¿no? Silogismo. Como vamos a ser como ángeles, pácata, somos omniscientes y omnipresentes, lo acabo de demostrar. Eso es falso, hermanos. Eso es completamente falso. Él dice, la tradición judía enseñaba, ¿qué judío representativo? Aparte del libro de Macabeos, aparte de los libros apócrifos para nosotros, Tobías y Macabeos, porque él dice, tú estás viniendo a debatir con un católico, yo creo en 3 fuentes de autoridad. De la misma manera yo le digo, él está debatiendo un evangélico, yo creo en una sola fuente de autoridad, que es la sola escritura. Él con la Biblia me tendría que ganar el debate, solo con la Biblia. Porque si yo voy a refutar todos los argumentos de la patrística, nosotros, incluso los mismos padres apostólicos, reconocen que sus escritos no tienen el mismo peso de autoridad que las Sagradas Escrituras. Así que nosotros creemos que todos esos escritos son válidos y de cualquier otro autor
siempre y cuando esté subordinado a la autoridad de las Sagradas Escrituras, y yo creo que con eso está refutado en todo lo que él dice. Si fuese cierto que los judíos, como él me pregunta, yo tengo que la carga de la prueba, no la tengo, yo Rigo, la carga de la prueba la tienes tú. Yo he dicho en mi exposición que Jesús nunca nos enseñó a pedir mediación de ninguna persona ajena a él en el cielo, nunca. Los apóstoles que tú dices que eran judíos y tenían esa cultura, esa manera de creer, entonces hubieran insertado su creencia a la enseñanza de Jesús, hubieran dicho, oye, tenemos que pedir también a los que están en el cielo por nosotros. Ellos nunca lo hicieron. La iglesia que recibió las enseñanzas directas de los apóstoles tampoco hizo ese tipo de oraciones dirigidas hacia otra persona que no sea Jesús. Ellos quisieron en todo tiempo, oraron a Dios, pidieron a Dios, clamaron a Dios y de Dios obtuvieron respuesta. Cuando tú hablas del libro de Macabeos, como te digo, tú quieres probar algo cuando en el mismo libro de Macabeos dice que él tuvo una visión. Judas Macabeo tuvo una visión, es decir, algo que lo inspira a recordar cómo Jeremías oraba. No dice que eso está ocurriendo en tiempo presente, aunque en el texto literalmente tú lo puedes interpretar así. Él recibió una visión y podríamos creer como un hecho histórico, que recibió una visión de que Jeremías oraba en tiempo pasado y eso lo motivó a recuperar su confianza. Pero él no dice que él está viendo un hecho real, que él ha sido traspuesto al cielo de ninguna manera. No. Eso es algo que se está agregando. Debido a que se pensaba, y él dijo, Jesús, para terminar, llamó a Elías. No, él habló en un idioma distinto. En este caso creo que es el arameo. Y ellos pensaban, dice la escritura, pensaban. No dice que estaba llamando a Elías. Así que algunos rabinos consideraban que había sido enviado, porque como Elías no había muerto, había una idea de que Elías, según algunos rabinos, había sido enviado a cumplir ciertas actividades. Bueno, con esto termino. No hay mucho tiempo para refutar todo lo que ha dicho Rigo. Bueno, igual muchas gracias. Tiempo. Muy bien, ya casi, ya unos segunditos y ya se cumplen los 5. Vamos a resetear. Y ahí tendremos ya el cronómetro. Rigo, te toca la última parte. Y con esto cerraríamos, queridos hermanos y hermanas, que se han quedado hasta esta fase del debate. Eso es bueno porque a veces quedarse a medias y luego como que salirnos y todo eso, luego sí no se puede entender bien la idea del tema. Pero qué bueno. Vamos a pasar a los últimos 5 minutos, Rigo. ¿Estás listo? ¿Listo? Muy bien. Te aviso igual cuando te quede uno. Adelante. Ok. Bueno, el pastor Magno cayó en una falacia de muñeco de paja, ya que yo nunca dije que los santos y los ángeles fueran omnipresentes y omniscientes. Simplemente le dije que nosotros creemos en un Dios todopoderoso que es omnisciente, omnipresente y que todos estos seres espirituales que no están limitados por las leyes físicas, al estar unidos junto a Dios, pues también pueden escuchar las oraciones de nosotros. Ahora, yo por eso puse un ejemplo, creo que es muy importante esto, para comparar que nosotros aquí en la tierra no tenemos esas capacidades que tienen los seres espirituales. Por eso yo le dije, ustedes ven la transfiguración de Jesús, Elías y Moisés de la nada se aparecen sobre la cima de una montaña. ¿Puede un ser humano hacer eso? No, para hacerlo tiene primero que subir la montaña, tiene que escalarla. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no tenemos esas capacidades espirituales que sí tienen todos estos otros seres espirituales en el otro mundo. Ahora, con respecto a la tradición judía, deben saber ustedes que los judíos no son sola escritura. Eso no, eso es un invento protestante de hace 500 años. Ni los católicos, ni los ortodoxos, ni los judíos creen en eso. Por eso ellos en la tradición judía, porque si no, no tuvieran el Talmud tampoco, ellos hablan sobre oraciones incluso a sus actos, aunque no aparezcan, como dice el pastor en la escritura, pero los judíos sí la tienen en su historia y en su tradición. Y ojo, pónganle atención a esta oración a Raquel, pues una oración hebrea. Dice, y he aquí, según nos enseñaron nuestros sabios, que nuestro padre Jacob enterró a nuestra madre Raquel en el camino para que fuera una ayuda para sus hijos cuando el rey Nebuzaradán los llevara cautivos y pasaran por allí. Nuestra madre Raquel salió de su tumba y suplicó misericordia por ellos, es decir, intercedió. Como está escrito, una voz fue oída en Ramá, llanto y llanto amargo, Raquel llorando por sus hijos,
rehusando ser consolada por sus hijos, porque ya no existen. Y tú, Señor nuestro Dios, la consolaste, como está escrito. Así dice el Señor, refrena tu voz de llorar y tus ojos de lágrimas, a Raquel, porque hay recompensa para tu obra, la intercesión, declara el Señor, y volverán de la tierra del enemigo, y hay esperanza para tu futuro, dice el Señor, y volverán tus hijos a tu territorio. En conclusión, los muertos interceden por nosotros los vivos, tal como lo hizo Raquel por su pueblo de Israel. Ahora, quiero refutar algo que se me quedó, que mi estimado amigo Magno dijo en su exposición. Dice que pedir la intercesión de los santos es invocar a los muertos y que eso está prohibido en la escritura. Bueno, eso es falso. Lo que se prohíbe es el invocar a los muertos con fines de hechicería. De hecho, la Iglesia Católica, deben saber ustedes, prohíbe este tipo de prácticas de brujería o hechicería en el Catecismo 21:16, que el pastor no le citó. Dice, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso de medios encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Entonces, hermanos, pedir la intercesión de un santo no es lo mismo que conjurar a un muerto. Jesús mismo habló con Moisés, que ya estaba muerto, y Elías en la transfiguración. Y sabemos que Moisés estaba muerto. David les habla directamente a los ángeles y les dice, bendigan al Señor, ángeles suyos, en cuanto oigan su palabra. Eso está en el Salmo 103:20. Sin embargo, esto de ninguna manera implica que el rey David estuviera haciendo algún tipo de conjuro para comunicarse con ellos. Vemos que aquí hay una diferencia muy grande entre conjurar un muerto para un tema de hechicería y hacer una petición de oración. ¿Por qué los católicos le oran a ellos? Primero, porque físicamente ya no están con nosotros. Y segundo, porque son personas sagradas que los tomamos como modelos humanos a imitar por la vida que llevaron en Cristo y que forman parte de la iglesia de Cristo, de esa iglesia triunfante que está en el cielo, y como el pastor Magno admitió, ellos siguen espiritualmente vivos. Sin embargo, al pastor Magno todavía le falta dar un pequeño paso para aceptar este dogma católico de la intercesión de los santos. Simplemente tiene que admitir que ellos también interceden por nosotros, pues están muertos físicamente, pero no espiritualmente. Muchas gracias. Tiempo. Exactamente, ya por 3 segundos, los últimos 5 minutos de este debate. Bien. Queridos hermanos, y con esto hemos llegado al fin de este encuentro, de esta transmisión que la verdad me ha parecido muy interesante. Gracias a los dos por el tiempo y por estar aquí compartiendo sus conocimientos. Ha sido un debate bastante bueno, bastante edificante para ambas posturas. Ya la gente los escuchó, ya la gente vio los argumentos y usted saque la mejor postura, la que usted considere que es la mejor. Bien, con esto llegamos al final en este canal de Católicos por Convicción. Únicamente vamos a tener una despedida breve, un minuto digamos para decir algo, y ustedes pueden mandar saludos, pero ya no se puede hablar nada de las exposiciones ni del debate. Vamos a darle el pase al pastor Magno para que se despida y si quiere mandar algunos saludos. Adelante, pastor. Bueno, quiero agradecerte una vez más, Alex, agradecer a Rigo la invitación, agradecer a todos los que están viendo el video, y verdad que ha sido un bonito debate. Yo sé que este tema, yo creo que como todos los temas son súper largos y a veces los formatos nos impiden desarrollar, ¿no?, toda nuestra tesis y así mismo refutar todos los puntos. En cualquier momento, para lo que guste, un diálogo, un debate, y si hay tiempo para compartir, para mí, de mi parte, con mucha disposición. Saludar pues a mi esposa que está acá conmigo, a mi hija que ha venido con mi nieto. Si escuchan algún ruido de un bebito es porque ha venido mi nieto y está por acá y están aquí en pleno debate en la sala, y bueno, estamos aquí pues contentos con la llegada del nieto, ¿no? No pensé que ya tan rápido, pero bueno, ya son cosas que pasan. Y un saludo, un abrazo para todos, tanto hermanos católicos como evangélicos, y que Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.
Muchas gracias, Pastor Magno. Saludos también para su familia, hasta allá hasta donde usted se encuentra. Un abrazo y gracias por este debate. Ahí después le escribo si usted acepta una plática, un diálogo, pues qué bueno que da esa puerta abierta, ¿verdad? Para que podamos conversar con usted. Bien, continuamos ahora con la despedida de nuestro hermano Rigo hasta Costa Rica. Adelante, Rigo. Bueno, Alex, muchas gracias a todos, a las personas que estuvieron viendo en este tiempo y escuchando este debate. Gracias a ti por aceptar a última hora la moderación. Gracias a Richel por prestar el canal. Gracias al pastor Magno Lastra por haber aceptado este debate. Fue un poco atropellado para los dos. Al final ocurrieron cosas, ¿verdad? Fue un debate muy estresante, muy atropellado para los dos. Pero gracias, pastor, de verdad, gracias por aceptar. Y sobre todo, gracias a Dios por tenernos aquí, por darnos un día más de vida y de salud y pedirle a todos pues que Dios los acompañe, ¿verdad? Y que Dios los cuide mucho. Gracias a todos, de verdad, que tengan muy buenas noches. Gracias, Rigo. Igualmente un abrazo y un saludo hasta allá, hasta Costa Rica. Mi hermano y mi amigo Rigo Ardón. Bueno, con esto llegamos al final. Solamente quiero resaltar que este debate se está transmitiendo en vivo a todo color aquí en Católicos por Convicción, pero igual se va a poder retransmitir en mi canal, con el permiso del hermano Risbel y también de Rigo, que está aquí debatiendo principalmente, sin ningún problema, ¿sale? Se va a retransmitir en el canal Alex Tecua, Apologeta Católico. Quienes gusten también seguirme ahí, algunas enseñanzas, pues ahí está un servidor. Y también no sé si el pastor Rigo, te quiero preguntar si puede retransmitirlo, siempre y cuando, pues obviamente ya sabemos las condiciones, ¿no? Ok, Claro, bueno, claro. entonces el pastor tiene todo también el permiso de retransmitirlo sin recortes ni nada por el estilo, así como está. Y agradecer también al hermano Risbel, quien estuvo también acompañándonos ahí detrás del escenario, y este es su canal, Católicos por Convicción. Gracias a Dios por darnos la salud y la oportunidad de compartir un diálogo más para edificación de nuestro Señor. Se despide de ustedes Alex Tecua, Apologeta Católico, deseándoles un magnífico fin de semana. Que Dios y que la Santísima Virgen María los proteja y los bendiga hoy, mañana y siempre. Que pasen un feliz descanso a todos. Gracias.